Seguimos con los estudios expositivos del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 11. Estamos en la segunda parte de los versos 25 al 29. Dios cumplirá de manera irreversible sus promesas. Desde el 25 hasta el verso 29, vamos a darle una lectura completa y vamos a orar. Posteriormente continuamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, antes que nada te agradecemos porque vamos a ser expuesta frente a tu palabra. Te pedimos, Señor, que con ella nos confrontes. Te pedimos, Señor, que con tu palabra nos alimentes. Señor, queremos conocerte más, queremos conocer tu voluntad, queremos conocer tus estándares, queremos conocer tu persona. Y aunque nuestro corazón nos traicione, también, Señor, deseamos ver aquello que te desagrada. Y es por eso, Señor, que pedimos que con tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender cuáles son, Señor, tus propósitos en nuestras vidas. Y de nuevo, Señor, que estas vidas, transformadas por tu Espíritu, sean para tu gloria. Te oramos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Las promesas de Dios son auténticas y precisas. En su segunda carta del apóstol Pedro, cuando ya él entendía que estaba al final también de su ministerio y estaba abordando los falsos maestros tras una fuerte persecución, parece que los hermanos habían cuestionado aquellas promesas y Pedro, en los versos 9 del capítulo 3 menciona de esta manera, no hace falta que lo abras: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa palabra retarda, da la idea de un término de demora. Algunos incluso dicen que es una pérdida de tiempo. Y otros dan la idea de que es una distracción. Pedro está diciendo: Dios no es ningún distraído. Dios nos está demorando por una cuestión de falta de apatía o por una cuestión de improvisación. Él maneja su tiempo con un solo propósito. Y si parece que algo está retrasándose, es por amor a los escogidos y que tales llegan al arrepentimiento. En concreto, Dios sigue su curso
Y otra vez, como Pablo nos enseña en Romanos, y especialmente entre el 9 y el 11 de estos capítulos, Dios nunca improvisó. Gálatas 4:4 usa la misma en cuanto a esa misma idea. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Él marcó, el tiempo que Él delineó, el tiempo que Él, y en ningún momento se distrajo, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos cuando llegó su tiempo. Queridos, en cuanto al calendario profético y en cuanto a lo que está ocurriendo con Israel, todo tiene su tiempo. No existe demora porque el Dios Todopoderoso y Soberano ha tomado una pequeña siesta. No es así. De forma exacta y en el tiempo determinado será cumplido de la manera que Él lo declaró. No va a haber otra forma. Nadie puede realizar intercambios o negociaciones para dilatar o acortar lo anunciado por su palabra. Estas promesas están allí para ser cumplidas, todas y cada una de ellas. Dios no necesita ni está dispuesto a dejarlas en el olvido. Y como quieras entender o quieras llamarlo, Él no está dispuesto a romper estas promesas. Bajo ningún sentido, bajo ninguna circunstancia. Siempre, siempre su palabra es inmutable, mi querido. Pablo de nuevo subraya la inmutabilidad de Dios y su soberanía. Al salvar a todo Israel, el Señor se mostrará que Él es el Dios que cumple sus promesas y que termina a cabalidad sus pactos o su pacto. Dios no deja como un hombre a la expectativa o a las circunstancias. Y por culpa de nuestras limitaciones, muchas de las cosas que nosotros mismos nos hemos propuesto hacer, lo hemos dejado sin concluir. Dios no tiene esta peculiaridad. Y una de las formas en que Él va a mostrar su carácter es cumpliendo las promesas y el pacto establecido, o son varios realmente, el pacto sobre su pueblo. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Una de las preguntas más frecuentes con respecto a esta porción es si se refiere al Israel en su totalidad. Y es exactamente lo que me preguntaron el domingo anterior cuando terminó el culto. Si estas promesas se aplican a todo el pueblo de Israel, desde el primero hasta el último. No. Y vamos a sostener, porque es una pregunta creo que obligada a responder. Fíjate de vuelta. Y luego todo Israel será salvo. Luego en el original es y así. Todo Israel será salvo, como está escrito. Y acá voy a ir mezclando un montón de información muy técnica, hermano. No es posible obviar, es necesario concentrarse. Vendrá de Sión el libertador. Con respecto a estos dos puntos, es natural conectar e interpretar esta liberación divina como rescate del pecado y como otorgamiento de salvación. ¿Se entiende? Cuando estamos hablando de rescate, estamos hablando de la redención. Bendiciones que Jehová efectuó por medio de la promesa y obra del mediador, en este caso Jesucristo, por supuesto. Según lo indican las palabras como está escrito, fíjate, lo que viene a continuación de
y así todo Israel será salvo. Este material, estos versos entre el 26 y el 28 son una mezcla hábil del apóstol Pablo tomado de algunos versos del Antiguo Testamento. Y él lo teje con una habilidad finísima para dar a conocer el misterio que se le dio a él con respecto al calendario y a la situación del pueblo de Israel. No son cualquier versos, tampoco es algo que directamente él ha recibido, sino que él toma, por dirección e inspiración del Espíritu Santo, referencias del Espíritu Santo, perdón, del Antiguo Testamento, disculpen. Entonces, estas referencias no son una cita de este o aquel pasaje en singular o en particular, sino más bien de una hábil colección de varios pasajes. Y les voy a mencionar para los que están anotando y les animo a que investiguen. Estos versículos son Isaías 59, verso 20, vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Isaías 27 es otra referencia que está incluido en esta porción bíblica. El 9, de manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Fíjate bien esa palabra. La remoción de su pecado. ¿De quién? De Israel. Cuando haga todas las piedras del altar, y sigue la cita, de nuevo, versículo 1 de capítulo 59 de Isaías, otra vez, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y también, increíblemente, este verso cita a Miqueas capítulo 5. Otra vez reitero, Pablo, con el conocimiento del original hebreo y la traducción al griego, que es la Septuaginta, él mezcla varias referencias para darnos a entender versículo 26 al 28. Procurar así de la nada, sin ir a las referencias, comprender este versículo, es complicarnos mucho. Entonces, por eso estoy diciendo, es necesario investigar, es necesario marcar, subrayar, ver. Bien, Jeremías 31, que es clave, y dice así aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Lo que merece admiración es que él puede entretejer estas diversas hebras y formar un diseño hermoso y consistente de este misterio revelado. La tarea que según la profecía debe ejecutar el libertador que menciona acá, consistía, según la versión de la Septuaginta, alejar la impiedad o iniquidad de Jacob, es decir, Israel. Esa es. Naturalmente, y es obvio, no podría ser alejada de los israelitas solamente de aquellos elegidos. No es todo israelita, no es todo judío, no es todo el pueblo de Israel que va a ser elegido y va a ser puesto bajo el gobierno donde él va a ser reconocido como Mesías. No va a ser todo israelita. Va a ser, y no está fuera de los planes, el plan de Dios en este caso es la regeneración de su pueblo. Estos hombres van a ser personas regeneradas, personas nacidas de nuevo. No todo el pueblo, respondiendo a una pregunta generalizada. Volviendo nuevamente al versículo 59, verso 21, el apóstol prosigue citando: en lo que a mí respecta, este es mi pacto con ellos, y luego vuelve a tomar. Estoy tratando de poner orden a lo que estoy leyendo del 26 al 28. Y luego vuelve rápidamente su atención a otro precioso pasaje, en el cual es
el divino pacto mencionado en relación con quitar los pecados. Jeremías 31:31. Allí leemos, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá. Perdonaré su iniquidad de nuevo y no recordaré más sus pecados. Jehová va a perdonar los pecados, evidentemente, de aquellos que se arrepienten. Cuando Él imponga su gobierno, dijimos el domingo pasado que este gobierno o este pueblo será 100% judíos regenerados, 100% judíos que entiendan quién es el Mesías. Y a partir de ahí comienza el gobierno. Queda claro que en este pasaje del capítulo 11, entre el 26 y 27, Pablo no está pensando en lo que Jesús hará en su segunda venida. Cuando dice que vino de Sión, Él no está pensando en la segunda venida. En su segunda venida ya no hay posibilidad de perdón. Él está hablando de su primera venida. Todo judío va a reconocer en ese entonces que el Mesías sufriente ya llegó en su primera venida. Ese es el plan. De vuelta, Pablo no está pensando en lo que Jesús hará en su segunda venida, ocasión en que no va a venir de Sión, sino que va a venir de los cielos. Esto lo menciona el mismo Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Está hablando de su segunda venida. Pablo está pensando en la primera venida de Cristo, cuando éste, por medio de su muerte vicaria, estableció las bases del perdón de los pecados y por consiguiente la salvación de la plenitud de los gentiles y de todo Israel. Pablo no se desvía de su tema central. En todo lo que estamos viendo aquí, Pablo no está divagando, como diciendo todo israelita va a ser salvo, cueste lo que cueste, arrepentidos o no, van a ser todos salvos. No, esto es ir en contra de todo lo que Pablo venía enseñando en el capítulo, especialmente 8, pero en síntesis, en toda la carta de Romanos, que nos enseña la justificación por gracia. Ningún israelita justificado formará parte de su pueblo, ninguno. Ok, no es quitar de los pecados uno de los ingredientes principales de la justificación por fe. Pablo no está hablando de esto en esta porción. Por favor, fíjate, si tuviésemos que decir todo el pueblo de Israel será justificado, cueste lo que cueste, sin arrepentimiento es pisotear lo que dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:8, que nuestro hermano leyó esta mañana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros, seas vos gentil o seas vos judío. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 8:1 de nuevo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Y versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Todo esto estaría anulado. La promesa del pacto entra en acción
cada vez que en la vida de cualquier israelita es quitado el pecado. ¿Puedes entender esto? Cada vez que un israelita se arrepiente y comprende quién es el Mesías sufriente, prometido, que llevó sobre sus hombros su pecado y su transgresión para ser justificado por gracia. La salvación, y voy a aclarar que esto se aplica al judío también. No porque sea judío no se aplica esto. La salvación es el perdón y la remisión del pecado, la erradicación de aquello que separa al hombre en su estado caído del Dios vivo y el Dios santo, para todo gentil y para todo judío. El poder de la salvación es la gracia de Dios y la condición de la salvación es la fe o el arrepentimiento del hombre. Esta es una condición, mi querido. Una condición dada, reitero, a todo gentil, a todo judío. Romanos capítulo 9 y capítulo 11 demuestran que esta doctrina es histórica. Es un paquete de doctrinas que lo único que hace es sostener aún más la necesidad del arrepentimiento, la justificación y la gracia dada como una provisión misericordiosa y soberana sobre un pecador, el elegido en este caso. Demuestran que esta doctrina es histórica, indicando lo que sucede una y otra vez durante el transcurso histórico de la redención desde Génesis. La salvación última de Israel está asegurada también de esta manera con la certeza divina de este pacto. Todo Israel sea salvo. Esto significa que todo su pecado debe de ser perdonado y removido. Esto es lo que Dios promete hacer, de vuelta. Verso 26 y parte del 27. Que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos. Este va a ser mi pacto con ellos. La promesa aquí es incondicional. Esto no va a depender de que Israel decida de manera autónoma o porque le dio la gana o las ganas de volver, había sido que a su Señor. Dios no está ahí en su trono esperando a que todo Israel se arrepienta. Esto no es posible. Ninguno busca a Dios. Y aunque Israel no quiera arrepentirse, Él lo va a hacer. Él tiene un calendario el cual está aplicando a sus elegidos. Así como el tiempo de los gentiles es un calendario que Él estableció y dijimos que hay un cupo para los gentiles. Y que en ese cupo también hay algunos judíos, en este tiempo de los gentiles. Y aunque Israel no busque y se sostenga en rebeldía e incredulidad, Dios en su soberanía va a cumplir su pacto. ¿Cuál pacto? Va a apartar de este pueblo toda iniquidad. Él va a perdonar y Él va a remover todo pecado y va a resolver esa separación que a todo hombre, tal sea este gentil o judío, separa de la santidad de este Dios santo y vivo. La promesa aquí es incondicional, digo de vuelta. Esto no dependerá de que Israel decida de manera autónoma o porque le dio las ganas, sino que Dios en su soberanía traiga a Israel de vuelta a sí mismo. Esta promesa no está condicionada al hombre o a Israel. ¿Por qué no está condicionada? Porque el pacto que Él realizó con Abraham era de manera incondicional.
y por absoluta y soberana decisión de Dios, con un pacto que Él lo realizó sobre su propia gloria. Te pido por favor que vayas otra vez al capítulo 15 de Génesis. El domingo pasado hemos concluido nuestro estudio en este punto. Era una ceremonia o, dijimos, un rito muy peculiar. Para nosotros es difícil comprender en la actualidad. Pero, de vuelta, si tuviésemos que hablar sobre la inmutabilidad y sobre la soberanía de Dios en cuanto a doctrina y teología, es probable que comencemos por acá. Es muy probable. Porque nos muestra Dios su carácter. Fíjense, después de estas cosas, en el verso 1, capítulo 15, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondiendo Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y sigue la lectura. Yo ya soy mayor. Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Qué descendencia me vas a dar? Toda la herencia, porque era uno de los hombres muy ricos de su tierra y de su época. Todo esto que he ganado es para mi siervo. Y menciona el nombre. Y Dios le pide de manera autónoma, Dios, que traiga algunos animales. En el versículo 9, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y sigue. Y partió en la mitad, no es que dividió los animales, cabra de palomo, no, sino que a los animales lo partió literalmente. Los abrió. Y desmenuzado ahí, sangriento, con las vísceras, todo aquel espectáculo, muy raro para nosotros. Dios se muestra en su gloria como en un horno refulgente. Y aunque Abraham estaba en un sueño, él estaba consciente de lo que Dios estaba haciendo y diciendo. Ahora, algunos puntos. Cuando Dios selló este pacto, porque Él hizo un pacto con Abraham acá. Y digo, cuando Dios, solamente Dios, no fueron otros ángeles que cruzaron por el medio. No estuvieron 12 de los ancianos, 24, ni tampoco una multitud, ni algún pariente de Dios. Fue Él solo, de manera autónoma, nació de sí mismo a hacer un pacto. Esto no necesitó de la aprobación ni la consulta de Abraham. ¿Podés entender este punto? Abraham en ningún momento le dijo: Señor, yo soy uno de los más ricos. Señor, yo soy uno de los más buenos, merezco un premio. ¿Qué tal si me das una herencia y que mis herederos sean mucho más grandes que el poder contar las estrellas y el polvo de la tierra? No. Esta es una promesa que Él de manera absoluta. Con este acto Él selló varias promesas que son divinas a propósito, únicas y soberanas. Estas no fueron influenciadas por un pedido persistente, sutil o merecido que Abraham realizó, o un premio merecido por el que él era bueno y merecía semejante promesa. No. Dios lo decidió hacer de manera soberana. Él eligió hacer esto con Abraham. Estas son algunas de las promesas. Abraham moriría en paz y en su vejez buena, lo podés ver hasta el 26, te vas a dar cuenta de esas promesas. Tendría una descendencia que 400 años estarían bajo una oprimida esclavitud, y estos descendientes lograrían ser liberados de esta nación extranjera. De nuevo, Jehová ratifica, Él sostiene,
Él mantiene, Él confirma sus promesas y su pacto en los versos, desde el verso 10 al 21. A diferencia de otros pactos que Dios hizo con su pueblo, este fue íntegramente, absolutamente total en cuanto a la obra de Dios. No hubo ningún tercero en este caso. Esto es en cuanto a los términos y ratificaciones. Y cuando estoy hablando de pacto, este pacto no tuvo adendas. ¿Saben lo que son adendas? Cuando haces un contrato y había sido que me olvidé de algunos detalles, entonces yo pongo una adenda ahí abajo. Este pacto no tiene adendas, mi querido, porque es un pacto perfecto y descansa sobre Dios mismo. Abraham estaba totalmente consciente de lo que Dios estaba haciendo. Dios no requirió de Abraham de que él estuviera de acuerdo. Dios estaba desarrollando y no le preguntó a Abraham, Abraham, ¿estás de acuerdo? ¿Te gustaría? ¿Qué te parece si te pones a orar y cuando decidas yo hago un pacto contigo? No. Es una promesa declarada divinamente. Esta promesa era absolutamente inalterable. Que Dios se obligó a sí mismo a cumplir un acto único e irreversible que se describe en este pasaje, así lo dice el doctor MacArthur. Se obligó a sí mismo. Qué interesante, como dice el doctor MacArthur, ¿cómo Dios se va a obligar a sí mismo? A cumplir un pacto que nadie lo pidió. Y descansaba sobre su integridad. Totalmente ajeno de lo que ocurra a partir de acá en toda la historia. No importa las personas, no importa las circunstancias, Dios está obligado sobre sí mismo a cumplir este pacto con este pueblo. Pablo sigue explicando. Así que en cuanto al Evangelio, verso 28, en cuanto al Evangelio, los hijos de Israel, lo podés poner en paréntesis si querés, son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Cuando dice vosotros, está refiriendo a los gentiles. Pero en cuanto a la elección, es una palabra maravillosa, es hermosa esa palabra. Son amados por causa de los padres. Y acá está el pacto que habíamos leído en el capítulo 15 de Génesis. Así como ya lo subrayó, explicando de manera muy detallada en los versículos 11 al 24, a causa de la transgresión de Israel, que fue el rechazo de su Mesías, esta fue la transgresión más grande, los hijos de estos fueron dejados a un lado, tomando el título. Transgredieron. La transgresión más grosera del pueblo de Israel fue rechazar al Mesías que les fue prometido. Les fue puesto a un costado por soberanía y voluntad de Dios. Y se le dio un título, a partir de acá, según Pablo dice, enemigos, ¿viste? Del Evangelio. Por causa de los gentiles. Enemigos de Dios sería. Pablo no deseaba convertirse. Pablo no deseaba ser un cristiano. Pablo era un enemigo del Evangelio. Es más, Jesucristo le dice, ¿qué estás haciendo, Pablo? Me estás persiguiendo a mí. Y en ese encuentro, con su gloria y su soberanía, Dios no entra en una conversación entre periodista y entrevistado. Dice, ¿qué te parece, Saulo? Si te gusta y te agrada, te doy la conversión y la remoción de tus pecados. ¿Pensarías, Saulo, y me das una respuesta? No. Dios embiste contra la voluntad de Saulo. Y Dios cumple su propósito. Y Saulo cae de su altura, probablemente en un caballo donde mostraba su arrogancia persiguiendo al pueblo.
y tirado al piso, aún en contra de su rebeldía y su voluntad, dice, Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Elección, soberanía. Y por decir de alguna manera, bajo la soberanía, el pueblo de Israel fue puesto a un lado con el fin de que la salvación pudiese llegar a nosotros, queridos. A vos, a mí, a nosotros. Esto no es un accidente. Dios ha permitido. Dios está ejecutando su plan con su pueblo, produciendo celo en su pueblo. Aquellos que eran el depósito de todas sus promesas fueron dejados de lado, fueron puestos con un título, enemigos de Dios, enemigos del Evangelio, y mientras son ustedes enemigos del Evangelio, ahora voy a tener otro plan en el cual es tiempo de los gentiles, y aunque ellos no quieran, van a ser convertidos. Esta es la situación judía hoy. Es temporal y provisoria en cuanto al Evangelio. Pero desde la óptica eterna de Dios, en cuanto a la soberana elección, los hijos de Israel, incluso ahora, son, y como siempre, ellos serán amados. Fíjate en el verso 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, de nuevo es una palabra que a mí me desmonta toda postura humana. Son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice el 29, más adelante lo vamos a ir viendo, en consonancia con los versos 25 y 26, que hablan primeramente de un endurecimiento en parte de Israel y después de todo Israel, que será salvo. También aquí el apóstol nos recuerda primeramente que todos los israelitas, en lo referente al Evangelio, son enemigos. Y después aquellos que en referente a la elección, en cuanto a la elección, son amados. Al principio eran hostiles. Estos mismos, me da la impresión, esto es algo que no está en mi nota, los mismos que habían gritado para que crucifiquen a Jesucristo, estos mismos en Hechos podemos ver que los mismos que habían reclamado la vida de Jesucristo, estos mismos estaban arrepintiéndose por el evangelio presentado por Pedro. Unos capítulos más después. De la misma forma que los judíos están en contra del evangelio, por el poder del evangelio, estos mismos que son enemigos, probablemente, y no sabemos el tiempo, es con certeza, van a ser los que van a llevar el evangelio. Y habíamos hablado de 144,000 en Apocalipsis la semana pasada. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados. Este es un término que espero no estar muy equivocado. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Estos padres con quien Dios hizo su pacto. Estamos hablando de Génesis 15. Todo Israel cometió el peor de los pecados, rechazar al Mesías. Pero sigue en pie el pacto que fue dado a sus padres. Y estos son como unos enemigos amados. Vuelvo a decir, espero no estar muy equivocado con lo que digo. ¿Cómo es posible? Dios ama a sus enemigos. Y quiero poner un ejemplo. Y ese ejemplo es nuestras vidas, hermanos. Efesios dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
capítulo 2, verso 1, digo, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, de los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Podés entender eso? En absoluta rebeldía, en absoluta oposición a la santidad de Dios. Y sigue Pablo, viviendo en nuestro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, nosotros, nuestros propios reyes. Y de nuestros pensamientos, o los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio justamente vida con Cristo. El pueblo de Israel, enemigos, pero amados, por un pacto inamovible, obligado sobre su propio carácter, perfecto, inmutable, santo y glorioso. No depende de Abraham, no depende de Jacob, no depende de nadie, depende de sí mismo. A lo mismo que tu elección y tu redención, tu santificación y justificación. Los mismos judíos que una vez habían sido enemigos del Evangelio se han vuelto amigos. Este gran cambio tuvo su causa en el hecho que estos antiguos enemigos habían sido destinados por Dios en su decreto eterno a ser amigos por causa de sus padres. No por causa de alguna bondad innata o mérito que hubiese tenido Abraham. ¿Qué mérito había en Abraham? ¿Era justo? No. ¿Era el mejor de los hombres e intachable en toda su época? No. Era un hombre que luchaba mucho con su propia cobardía. Irónicamente, era un hombre que le costaba descansar en las promesas de Dios. Y Dios hizo pacto con él, porque él decidió hacerlo. Solo como observaciones. Génesis 17:7, lo puedes anotar. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, te guste o no. Me encanta. Y el de tu descendencia después de ti, te guste o no. Yo hice un pacto. Génesis 28, y habla sobre la escalera, ¿se acuerdan? No lo voy a leer, aunque tenemos tiempo, voy a hacerlo. 28:12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Dios, el gran yo soy inmutable. Estuvimos cantando esta mañana. Doctrina pura. El Dios que no cambia, el yo soy que no cambia. El Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 29, por favor, seguimos avanzando. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice así, porque las dádivas son irrevocables, como lo es también su llamamiento.
Es incorrecto pensar que esto se refiere a los privilegios no negociables e incambiables del pueblo judío. De hecho, ellos fueron alejados, fueron separados por un tiempo. Esto nos muestra en el versículo 25 que leímos el domingo pasado. Puesto que se refiere al llamamiento irrevocable de Dios, un llamado que no está sujeto a cambio y que nunca es retirado. Es un llamamiento que no se puede evadir, no se puede negar, no se puede excluir. Este es sin duda el llamamiento interno, teológicamente el llamamiento eficaz, que tiene que ver solamente con los escogidos. Esto también comprueba que los misteriosos dones, misericordiosos dones de Dios, no deben identificarse como normalmente hace con frecuencia cuando se quiere interpretar esto, con los privilegios especiales otorgados a los judíos en el capítulo 9, versículos 4 y 5. No está hablando de esto, de esos dones. ¿Cuáles? Que el pueblo israelita, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, de quienes también son los patriarcas, no está hablando de esto. Se refiere a los frutos de la gracia especial que Dios da, como la fe, la esperanza, el amor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la vida eterna, etc. Esto corresponde al llamamiento eficaz y evidentemente al reflejo de un alma que ha nacido de nuevo. Estos dones mencionados acá se traduce como carismata o carismata, no sé cómo se acentúa, que en el Nuevo Testamento connota específicamente a los dones de gracia. Son los dones propios de alguien que ha sido embestido por la gracia. Alcides esta mañana oró que sea la voluntad de Dios que todo hombre que esté sentado hoy comprenda su condición espiritual frente a la gracia. Hay un llamamiento eficaz. Si Dios desea elegirte, lo va a hacer. Si Dios desea salvarte por elección, lo va a hacer. Aunque no lo quieras. Y dijimos, Él es soberano. Él se gloría sobre los elegidos y salvos. Él también va a mostrar su gloria sobre los condenados. Él va a mostrar su gloria en el cielo, en la ciudad celestial. Y Él también va a mostrar su gloria sobre el diseño que ha hecho en el infierno para los condenados. ¿O ustedes creen que ese es el patio del fondo de la gloria de Dios? Cada alma en el infierno, de alguna u otra manera, aunque yo no lo pueda entender, va a mostrar la gloria de Dios desde ahí. Llamamiento. Se refiere a la elección divina de Israel de parte de Dios para ser su pueblo santo. Su pueblo fue elegido para ser santo. Esto es innegociable. Este plan no va a cambiar. Dios no va a cambiar nunca el plan para su pueblo, el plan para la regeneración espiritual de Israel. Él desea que su pueblo se arrepienta. Pablo denota que Dios en su soberanía apartará su impiedad y en su gracia va a quitar su pecado. Él lo va a hacer. 26, otra vez, te pido que lo observes, versículo 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, como está marcado, como está delineado, significa esto. Vendrá de Sion el libertador, que apartará, ¿quién? El libertador, no Israel.
de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo, el soberano, el yo soy inmutable, el que hizo una promesa con sus padres, yo quite sus pecados. Así como la gracia soberana y la elección de Dios no se puede ganar, mi querido. No hay forma. Nosotros no creemos, nuestra doctrina no contempla de que cualquiera de nosotros puede hacer por lo menos un mérito para ganar la salvación y la redención. No podemos. Es por elección y absoluta soberanía de Dios. De la misma forma que no se puede lograr por voluntad propia o por méritos, de la misma forma tampoco puede ser rechazado o cambiado. ¿Puedes entender eso? Si Dios desea, lo hará. Él es soberano. Caso contrario, estaríamos anulando uno de sus caracteres completamente trascendentes. Porque son irrevocables, el último punto. Porque por todo lo dicho, nada puede detener que la nación de Israel sea salvada y restaurada, ni siquiera su propia rebeldía e incredulidad, ni siquiera eso. Quisiera, por favor, que, estoy concluyendo, vayas a Apocalipsis capítulo 1 y tengas entre el dedo el capítulo 4. A Juan acá se le ha permitido revelar lo que vio en los cielos. A Juan se le permitió hablar de esto, de lo que Dios le ha mostrado. Pablo también estuvo en el cielo, pero a Pablo no se le permitió decir nada, increíblemente, porque había un propósito. La revelación de Jesucristo, verso 1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Los detalles del calendario de Dios. De nuevo, para mí es algo apasionante. Me encantaría sumergirme. Necesitaríamos un año y la mitad del otro. Pero aquí se nos está revelando, de nuevo, el orden cronológico que Dios ha determinado. Que deben suceder pronto, y Él declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, verso 4, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante. ¿Viste esa palabra? Su trono. Sin profundizar mucho, capítulo 4. Vas a encontrar a partir de acá reiteradamente la palabra trono, 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 trono. Verso 2, en el trono, uno sentado. Verso 4, alrededor del trono. Verso 6, delante del trono. A la mitad del verso 6, junto al trono. Al terminar el verso 6, al trono, y sigue. Querido, ¿quién está sentado en el trono? ¿Y por qué está sentado en el trono? Porque Él es soberano. Él no está sentado en una silleta pelando mandiocas. Él está gobernando. Cada minuto,
cada instante, su pueblo amado y su iglesia amada. Cada detalle, cada circunstancia en la historia universal, en la historia general actual y en las circunstancias circundantes pequeñas de cada iglesia, Él, mi querido, está en su trono, gobernando. Nunca ha dejado su trono. Nunca lo va a dejar. No va a permitir que nadie imponga un calendario ajeno del cual Él elaboró de manera soberana e inmutable. Él no va a cambiar. Y tal vez Pablo, en cuanto a estas realidades, y coincide con la mayoría de los comentaristas, estaba pensando en el segundo oráculo. Esto es un término bastante técnico que se menciona en Números capítulo 3. Te pido por favor que vayas. Capítulo, estoy terminando. Son los últimos versos. Cristo sentado en el trono, gobernando su iglesia, su pueblo, sus hijos, sus redimidos, los que Él eligió para su gloria. 18. Y antes en la parte final del 17, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Verso 19, es muy importante. Dios, número 23, 19. Dios no es hombre. Números capítulo 23. Parece que no mencioné esto. Ok, Números capítulo 23, al final del 17. ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no se hará. Habló y no se ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla, dice. No ha notado iniquidad de Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, ha cumplido los 400 años y la libertad de esta descendencia. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob, de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Reitero la lectura en el verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta o cambie de mentalidad. Dice, no me gusta tal fecha en el 2022 y vamos a poner una pandemia en Bae. No. Él está en su trono, gobernando. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Mi querido, hermanos, qué consuelo aporta esta verdad a cada creyente. Toda ansiedad disipada, toda preocupación desarticulada, toda sombra de duda iluminada por su palabra que no cambia, que no se muda. Romanos 5
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos por su vida. Y concluyo con Romanos 8:30, que creo que es el punto de Pablo. En cuanto a darnos a entender de que Dios de manera soberana, inmutable, ejecuta todo su plan en la iglesia y su pueblo. Y en cada cristiano, Él va a cumplir de manera irrevocable sus promesas. Ya nos los está mostrando con su pueblo Israel, y esto nos certifica a nosotros humanos, limitados, de que Dios no es un mentiroso, que Dios no es alguien que improvisa, Dios no es un hombre que miente para mentir. Y sea la gloria para Él, que Él está en su trono, capaz de cumplir lo que dice Romanos 30. Y a los que predestinó, gentiles o judíos, a estos también llamó, gentiles o judíos. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, esto va para nosotros y su pueblo, a esto también glorificó, hermanos. Se nos está preparada una gloria que no pertenece a nuestra condición. No proviene de lo que nosotros hemos logrado hacer. No es porque nosotros hayamos entrado en una entrevista con Dios y le hemos persuadido a que Dios nos elija y nos haga sus hijos para su gloria. No. Él predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó, hermanos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nuestras almas descansan en tu palabra que es perfecta, en tu palabra que no varía, tu palabra que no muda, que no mudará, que es eterna, en tu carácter que es glorioso, santo y perfecto, sabio, absolutamente soberano. Señor, torpemente reclamamos, ¿por qué nos miraste, Señor? ¿Qué viste en nosotros? Señor, nos amaste y hay promesas en el cual tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, aquí y en la venidera. Toda soberanía, toda gloria te pertenece a ti en Cristo Jesús. A Él damos alabanza, reconocemos su grandeza y su gloria desde aquí. Te oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.